En el segundo problema sobre congruencia de triángulos, nos dicen de que AB es paralelo a DF, que AC es paralelo a EF y que CB es igual a DE. Hay que demostrar que el triángulo ABC es congruente al triángulo FDE, ¿verdad? Es decir, hay que demostrar que el triángulo ABC, que lo vamos a llamar 1, es congruente con el triángulo FDE, que lo vamos a llamar 2. Bien. Veamos la información que tenemos. Dice que AB es paralelo a DF. Entonces, si AB es paralelo a ADF, significa entonces que el segmento que va de C a E hace las veces de secante, ¿verdad? Entonces, este ángulo que se forma acá es igual a este de acá, ¿verdad? Porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Porque mire, AB es paralelo a ADF. Entonces CD hace las veces de secante, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Al ser AB paralelo a DF, nosotros tenemos entonces que el ángulo que se forma en B es congruente con el ángulo que se forma en D. Perdón. También sabemos de que AC es paralelo a F, ¿verdad? AC, que sería este, es paralelo a F, ¿verdad? Si eso es así, significa entonces que CE vuelve a ser las veces de secante, ¿no? Entonces, este ángulo que se forma acá es congruente con este ángulo que se forma ahí. Es decir, que como AC es paralelo a EF, entonces nosotros sabemos que el ángulo que se forma en C no es más que el ángulo que se forma en E, ¿verdad? Bueno, pero por hipótesis también sabemos que CB es congruente con DE, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí que por hipótesis sabemos que CB es congruente con DE. CB. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En resumen, por un lado tenemos que el ángulo que se forma en B del triángulo 1 es congruente con el ángulo que se forma en D en el triángulo 2. 2. El ángulo que se forma en C en el triángulo 1 es congruente con el ángulo que se forma en E en el triángulo 2. Y además, CB en el triángulo 1 es congruente con DE en el triángulo 2. Entonces, esto sería 3. Entonces, acá tenemos que el triángulo 1 y el triángulo 2 tienen un par de ángulos congruentes. Y el lado adyacente, ¿verdad? En este caso, el lado adyacente, que sería CB en el triángulo 1 y DE en el triángulo 2, es el lado adyacente a ese par de ángulos congruentes. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. ¿Y eso por qué? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, un par de ángulos congruentes y el lado adyacente a ese par de ángulos también congruentes.